buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la sintonía de la cadena SER, del 102.0 de la FM. Nos escuchan también a través de la aplicación y nos van a encontrar en nuestra página web en radiocordoba.es. Comenzamos un nuevo programa de perspectivas, análisis para la igualdad. Esta es la segunda edición que realizamos con la colaboración de la Universidad de Córdoba. Hoy estamos en la Facultad de Medicina y Enfermería y además tenemos la suerte de que la Unidad de Cultura Científica de la UCO esté grabando este espacio para que después pueda ser visto a través de la página web por todas las personas que muestren interés por este encuentro, que dentro de todas las temáticas que vamos a abordar a lo largo de estos meses, hasta el mes de junio, puede ser de las más interesantes porque aborda la salud hacia las mujeres. Nos preguntamos si la investigación en salud, si la atención en salud está respondiendo efectivamente a los problemas que presentan las mujeres y si el déficit que ha habido en esa igualdad o perspectiva de género, en los estudios de investigación, en los ensayos clínicos, la medicación, sigue perpetuándose en el tiempo, si todavía queda mucho por trabajar, a pesar de que desde las administraciones públicas se plantea la perspectiva de género ya como una línea prioritaria y, digamos, casi obligatoria cuando se está llevando a cabo investigación científica. Pero además en este programa vamos a tener también a representantes del ámbito de la atención directa con las pacientes, que nos van a contar sobre todo cómo se aborda la realidad de la consulta con las mujeres que llegan con unas problemáticas a veces muy complejas. También tiene mucho que ver con todo el desarrollo social y cultural que han tenido, las cargas, son mujeres cuidadoras, en muchos casos informales, y que presentan unos problemas que en muchos casos son difíciles de ver, sobre todo teniendo en cuenta cómo se encuentra en este momento la sanidad pública. Yo voy a presentar ya a las personas que me acompañan en esta mesa. Mar Malagón es catedrática de Biología Molecular de la Universidad de Córdoba, subdirectora científica del MIBIC, ha dirigido 9 proyectos del Plan Nacional, 2 acciones integradas hispano-francesas, proyectos de excelencia, un proyecto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que también, de hecho, ha resaltado últimamente que tiene a muchas mujeres que lideran proyectos de investigación, y eso es muy importante en el ámbito de la biomedicina. Ha publicado más de 140 artículos, tiene 2 patentes, ha dirigido tesis doctorales y sobre todo también se encuentra en el comité editorial de diferentes revistas científicas internacionales. Mar, muchas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte aquí y sobre todo un lujo. Muchas gracias por invitarme. Creo que el lujo es el mío de estar aquí también acompañada y gracias por la invitación. Y además vamos a hablar mucho de investigación. Pedro Ventura, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Él es profesor del área de enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería, él es enfermero, miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba, que está dando sus primeros pasitos. Habla de sí mismo como una persona y profesional feminista. ¿Es así, verdad, Pedro? Sí, aprendiz, sí. aprendiz de feminista. Ahora comentaremos cómo ha realizado muchísimos estudios que hablan de la necesidad de la atención emocional, de lo cualitativo que va mucho más allá de lo cuantitativo o de las diferentes patologías, que al final tiene mucho que ver con abordar la salud de una manera integral. Efectivamente, trascender lo puramente biomédico. Desde luego. Carmen Jurado, ¿qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. La conocemos muy bien, es enfermera y sexóloga del Hospital Universitario Reina Sofía, con una trayectoria de más de 30 años. Atiende la consulta de salud sexual del Centro Cordobés, está en la Comisión de Violencia de Género, también en la Comisión de Atención a las Personas Trans. Tienes 2 máster, ¿verdad?, en sexología, como decíamos. Trabajas con muchísimos colectivos que tienen también que ver con mujeres vulnerables, pero además con las mujeres que sufren patologías que tienen que ver con nuestro aparato reproductivo, con nuestro sexo, que están todavía bastante silenciadas y bastante ocultas. Sí. Y que cuesta que salgan a la luz, así que ahora lo vamos a abordar. Muchas gracias. Gracias, de verdad, es un honor para mí estar en esta mesa, lo digo sinceramente. Muchas gracias, Carmen. Y Maripaz Gutiérrez, ella es médica de atención primaria, trabaja en el Centro de Salud del barrio del Guadalquivir, es toda una activista feminista, de hecho fue coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer durante 9 años, de 2000 a 2009, ha realizado muchas jornadas de mujeres y salud, donde han venido importantes representantes y expertas de este ámbito. Maripaz, bienvenida. Hola, buenas tardes y encantadísima de estar con vosotras. Comparto el honor de estar compartiendo esta tarde. Y además hay que decir que, sobre todo en la atención clínica, Maripaz puede aportar mucho, porque atender a mujeres con muchas problemáticas y muy diferentes que tienen también que ver
con la pobreza, con el cuidado, con la violencia de género, pues sin duda multiplica todas las necesidades que se pueden dar. Mujeres donde la prevención también es muy importante, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, donde hay un verdadero problema cuando hablamos de mujeres que están en riesgo de exclusión. Bueno, vamos a comenzar hablando de esta falta de perspectiva en la atención de las mujeres desde el ámbito de la salud, de la investigación biomédica, porque esta falta de perspectiva de género ya se encontró en los 90, y aquí quiero empezar contigo, Mar. Se detectó en los años 90 que los estudios no tenían una perspectiva de género, se comenzó a trabajar ya en la década de los 2000 sobre la necesidad de que se implementara en todos los estudios, porque claro, en este caso tanto la investigación como los ensayos clínicos, todo estaba hecho a la medida de los hombres. Pero claro, esto venía a fallar con la mitad de la población y no sé hasta qué punto no ha evolucionado lo suficiente. ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Todavía se está dando investigación en la que no se tiene en cuenta a las mujeres a la hora de realizar todo ese desarrollo en el ámbito biomédico? Bueno, en el ámbito biomédico creo que ha habido una inercia que arrastramos de la facilidad que daban los estudios en modelos preclínicos, estamos hablando de modelos animales, de que los machos o varones son más homogéneos en general, y las mujeres tienen el ciclo que les condiciona y les varía su fisiología enormemente. Entonces, cuando lo que se intenta buscar es uniformidad, para tener resultados concluyentes resulta mucho más fácil realizar esos estudios en varones o en machos. Eso yo creo que obligó, ni siquiera con un sesgo orientado a discriminar, sino simplemente por simpleza, probablemente, a enfocar esos estudios en machos. El problema quizás ha sido simplificar también que lo que era válido en machos era válido también en hembras, o en varones y en hombres. Y desde hace unos años, desde el punto de vista de la financiación competitiva nacional, en las convocatorias has de indicar si la investigación que vas a desarrollar, por qué lo haces en un sexo u otro, y en caso de que solo elijas uno, ¿cuál es la razón? Y, por ejemplo, en el caso de los institutos de investigación biomédica, tenemos que justificar los programas científicos que atiendan a la salud de mujeres y hombres. O sea que está contemplado ahora. Lo que pasa es que nos queda camino por recorrer. Pero ya no hay excusas, digamos, ¿no? Así que ahora tal vez si la complejidad se hubiera dado en los hombres en aquel momento. Quizás eso hubiera sido un buen motivo, aunque probablemente no hubiera sido tan definitorio o tan definitivo como ha sido en el caso de las mujeres, sin tener mucho prejuicio, pero creo que también ha primado sobre el hecho de la heterogeneidad de mujeres, prima también a lo mejor el valor de la investigación en hombres hecha por hombres, porque antes había más varones o más hombres. Y sí que hay también un déficit en cuanto al tema, a la cuestión que va a abordarse en esa investigación, o sea, problemáticas que tengan que ver con las mujeres y que por tanto sean estudios más costosos o más complicados. Depende, porque si tú te fijas, por ejemplo, en cáncer de mama, claramente femenino, aunque también hay en hombres, ¿no? Pero hay un recorrido enorme y una investigación enorme, ¿no? Yo creo que en ciertos aspectos de salud relevante no hay tanto sesgo, no debe haberlo, ¿no? En cuestiones de maternidad, no lo sé, esto sería otra de las cuestiones que a lo mejor también la paternidad ha estado desatendida en cierto sentido, más que la maternidad, no lo sé, o sea que... Sí, quizá, Carmen, te capte más el tema que está trabajando más en reproducción y en planificación, pero yo sí abundaría en el papel de la investigadora. Recuerdo un catedrático, y no me acuerdo ahora del nombre, que era de historia antigua, lo invitamos una vez aquí a Córdoba, para que nos centrase un poco el papel de la mujer y la ciencia en la Edad Media. Y nos leía textos, porque claro, él ponía como un antes y un después en la época medieval, cuando empieza a apartarse a las mujeres, a estigmatizarlas en los periodos
relacionados con la salud, pero también con la vida, con el ciclo vital, como pueden ser los periodos de menarquia, de menopausia, de los ciclos menstruales, y cómo se le llamaba venenosa, se le identificaba con serpientes, la mujer vieja, menopáusica te mira y a los niños les traslada el virus y cosas por el estilo, que además estaban escritas por Plinio, entre otros, en algunos escritos de esa época. Y entonces yo me pregunto, claro, ahora mismo no lo podemos saber, si realmente no nos hubieran quemado por brujas, ¿habría ese sesgo tan masculinizado en la investigación biomédica? Porque claro, ahora que estamos aquí en esta hermosa facultad, y que me perdonen los chicos, que soy excelente, pero vocación hacia la ciencia de la salud, a vela a isla, ¿no? Por parte de las mujeres. Nivel también. Y cuando se nos deja un poco, copamos los espacios de salud, las ciencias de salud, y en mi centro de trabajo, que yo empecé siendo casi 50-50% y ahora estamos el 75% de chicas, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede influir en la investigación, el que haya muchas mujeres y que sean cabeceras en los grupos de investigación, no lo sé, pero es una pregunta que no nos podemos responder ahora cuando ha pasado la historia por delante, ¿no? Y además se hablaba, o por parte de distintos expertos se hablaba de que una investigación biomédica en la que no se tengan en cuenta las mujeres es una investigación errónea. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? A ver, tenemos que conceptualizar también el tema de investigación, ¿no? Yo creo que a veces la idea es descubrir enfermedades que a lo mejor aplican a los dos, a hombres y mujeres, ¿no? Sí que es cierto que, y hablábamos antes, que tenemos que hablar, y efectivamente tiene que haber una atención a la mujer que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Ahora estamos en la era de la medicina personalizada, en la que cuenta ser mujer, cuenta ser hombre y cuenta ser individuo. Entonces, creo que hay que trascender también, evidentemente hay que trabajar en este campo porque estamos atrás. Antes decías de la investigación, hay muchas mujeres investigadoras, pero no hay tantas mujeres investigadoras directoras de grupos de investigación. Hay una etapa en la vida de la carrera investigadora que las mujeres, que coincide con la época reproductiva, en la que las mujeres en una carrera tremendamente exigente se despegan. Entonces, eso es otro asunto a tratar, ¿no? O sea, que, en fin, se mezclan muchas cosas, pero yo soy muy confidente y muy confiada en que vamos a otro rumbo y la mujer va a estar ahí, evidentemente, y aquí estamos personas que somos responsables de grupos médicos, etcétera, ¿no? Yo soy optimista igual, ¿sabes? En este caso, sobre todo, también la investigación afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, cuando hablamos de lo que es más específico. Y Carmen, tú desde la consulta, desde tu profesión, todos los años que llevas trabajando y también investigando, ¿no? Y estando en este tema, ¿cómo ves la situación en este momento? Pues la verdad que cuando escucho a Mar y a Paz, se me han ocurrido unas cuantas de cositas, porque creo que estamos desde varios puntos de vista, ¿no? Estamos implicadas, pero todo dirigido a lo mismo, ¿no? En mi caso, la salud de la mujer. Me gusta siempre hacer la introducción del marco teórico en el que me centro a la hora de abordar los problemas, incluso a explicar y hablar de la salud sexual. Y son los derechos sexuales, que están súper reconocidos por todas las comunidades científicas, sin embargo, están muy poco divulgados a nivel popular, ¿no? Creo que falta ese cartel con esos derechos sexuales en los pasillos de todas partes, porque están consensuados, han cumplido sus 25 años hace poco, se ha celebrado en Valencia, en la última, el congreso que ha habido allí de sexología. Y bueno, uno de esos derechos dice que tenemos el derecho de alcanzar o de recibir el producto, lo que produce los más avanzados conocimientos científicos. Pero volvemos otra vez al principio. Los conocimientos científicos no se han basado muchas veces en el estudio de las necesidades de las mujeres o de los problemas de las mujeres. Y en el tema que está más
relacionado con su salud sexual, específicamente con su respuesta sexual y las estructuras, ¿no? Con la plataforma orgásmica misma, ¿no? Pues hasta antes de ayer prácticamente no se ha empezado a estudiar, ¿no? Y en 2018, pues, que me he acordado cuando tú has dicho que no hay más uniformidad en la estructura física, ¿no? O fisiológica, etcétera, en los hombres, es cierto, se empiezan a estudiar el tema de las mujeres que squirtean, o sea, eyaculadoras, y buscan una próstata, una posible próstata, y entonces ven, buscando esto, que hay quien la tiene, hay mujeres que no, hay que más pequeña, hay que esa próstata desagua retrógradamente en vejiga, o sea, y se encuentran con que no hay uniformidad. Bueno, pero por lo menos han encontrado esto, o sea, vale, no hay uniformidad, a lo mejor no se puede hacer una inferencia general, pero ya hay cierto conocimiento. Y en enero de este año, en un congreso, una jornada que se celebraron de sexología en Jerez, presentaron los primeros resultados del estudio ecográfico de la estructura del clítoris. La primera vez, o sea, y también se ha encontrado esa falta de... Bueno, hay clítoris, pero no todos los clítoris iguales, con lo que no podemos buscar todos los puntos en los mismos sitios, ¿no? O sea, ya se está conociendo, pero vamos ahora, ¿eh? Porque no se habla. No se habla. Sí. Y sobre todo las mujeres en el ámbito asistencial ya se vuelven invisibles. Vamos a volver al tema de la salud sexual, porque aquí incluso hay patologías que verdaderamente nos han contado con un importante recorrido de investigación y lo veremos con toda la mesa. Pero, Pedro, además está cómo se acude al centro de salud, cómo se atiende a las mujeres que se vuelven casi invisibles, que además son más pacientes que los hombres, o sea, acuden más a los centros de salud, a pesar de que se dice que las mujeres se quejan menos y que tardan muchísimo más en reaccionar, pero acuden más porque presentan más enfermedades crónicas, porque tienen... no sé si sería, no conozco estudios, pero no sé si sería por tener quizá una percepción de la salud diferente. O sea, se acude, al menos a primaria, pidiendo consejo y a veces para descargar una carga añadida de ansiedad y de estrés. Y también como cuidadora del grupo. Pero el problema no es que tengan más problemas de salud, sino que la percepción y las emociones, esa percepción emocional que carga sobre la salud es diferente. Entonces habría que analizarlo. Efectivamente, ha hecho mucho estudio, Pedro. Sí, efectivamente. Yo creo que el rol de género de cada cual, hombres y mujeres, tiene mucho que ver en esa percepción de vulnerabilidad en la que se nos ha educado a la hora de elegir mostrarla o no mostrarla. ¿Qué ocurre? Que normalmente si eres mujer y acudes a la consulta médica, es probable que aún a día de hoy se te medicalice tu experiencia emocional. O sea, más que se te acompañe, se te acabe recetando algún medicamento, ¿no? Y claro, y hablaba con María José, no sé si hoy o ayer cuando hablamos, que es verdad que hay que unir todo, ¿no? Hay que unir todas las piezas y ponerlo en perspectiva, ¿no? Que si realmente no tenemos los recursos en cuanto a tiempo y en cuanto a situar la mirada que tienes en la consulta y tener el tiempo mínimo de pensar desde dónde estoy mirando y con qué herramientas formativas estoy mirando para atender a esta experiencia emocional que se me está mostrando delante, a esta vulnerabilidad, pues es probable que pongamos el piloto automático y recurramos a lo fácil, a tapar el síntoma con algún producto farmacológico, ¿no? Entonces, bueno, aún hoy ese problema está. Nos lo están diciendo las mareas blancas, por ejemplo, que no necesariamente tienen que tener perspectiva de género, pero seguro que hay muchos puntos en común, ¿no? Con esa precariedad no solamente de medios, sino de miradas. Entonces, es curioso, ¿no? Que comentaba Paz cómo tendemos ahora a personalizar, debería ser, ¿no?
la tendencia, ¿no?, de la medicina personalizada, pero qué contraste, ¿verdad?, entre ese ideal que empieza a ser real y esos escasos 5 minutos que tenemos para atender a esas cuidadoras no profesionales, por ejemplo, que viene a ser el 89% según la Fundación Mujeres, ¿no? Entonces, sí, necesitamos mirarnos la mirada, ¿no?, en las consultas. Hay una hipermedicalización. Sí, mujeres. Mira, yo podría hacer muy a grosso modo, aquí hay también investigadores que podríamos abundar o quedar para otro programa y hablar más de investigación, pero bueno, de lo que yo veo en el día a día, yo podría hacer 3 grandes bloques de la consulta diaria, un 33% osteomuscular, me duele aquí, allí, allá, los huesos, todo. El segundo bloque, otro 33% en salud mental. Al menos en estos últimos años estamos observando mucha patología relacionada con las emociones, con las vivencias, con el entorno, y otro 33% de enfermedades crónicas. Hablo de primaria. Y en las crónicas hay un apartado de cardiovascular, hay un apartado de metabolismo, diabetes y otro apartado grande de oncología. Aparte, todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Vamos a dejarlo aparte porque es muy importante y afecta al 50% de la población. Pero fijaros, si nos observamos uno de los 3 bloques, el osteomuscular, qué diferente se aborda por parte de hombres y mujeres. El hombre desde niño ha hecho deporte en general, hay todos los grupos, excepciones, entenderme, ¿no? Estamos hablando, y además estoy hablando sin datos, porque no tengo datos, no me ha dado tiempo tampoco a buscar. Desde chicos, desde pequeñitos, han hecho más deporte, más gimnasia, aprenden a reactivar el cuerpo. Las chicas enseguida empiezan a dejar el deporte, ya te digo, con excepciones, cuando empiezan a ser madres, en algunos casos demasiado jóvenes, en otros casos demasiado tarde. Esa voluntad que había y ese deseo de prepararse ante la maternidad, de recuperarse después de la maternidad, parece que no hay tiempo. Ya no hablo del tiempo clínico, sino del tiempo de recuperación de las personas, de lo que es la rehabilitación de la salud y la promoción de la salud, que no se hace. Que no hablo ya de los 5 minutos, sino de todo lo que hay antes y después. Entonces, cuando alguien tiene un problema osteomuscular, un hombre lo aborda de forma diferente. Sé que tengo roto el menisco, voy a ver si me opero de la rodilla y me recupero y voy a rehabilitación. La mujer, tengo muchos problemas, me duele la rodilla, me duele el hombro, no sé qué, por posturas, por contracturas, por malas posiciones, por exceso de trabajo, por el trabajo de carga, ayuda a domicilio, estoy levantando a señoras o a señores mayores, estoy cargándome sin estar preparada físicamente y desbordar. Y ya no sé cómo abordarlo porque ni siquiera tengo el aprendizaje de recuperación física. En los otros campos, pues algo más de lo mismo. Un hombre, tengo un problema cardiovascular, la tensión, voy a ver si me vigilo la tensión, me hago mi colesterol. Llega la mujer, no estoy muy nerviosa, tengo estrés, no sé qué hacer, esto será nervios, claro. Por ejemplo, entonces se aborda diferente. Claro, porque el hecho de que la mujer llegue también con esos cuadros que tienen que ver con la ansiedad o con el estado emocional va en su contra, porque al final hay un déficit en la atención por parte del facultativo o la facultativa, claro. Tanto que aquí vamos a sacar ya el tema a colación de los infartos. Es verdad que hay más infartos o que tienen consecuencias y por tanto aumenta la morbilidad en mujeres, el hecho de que no sean atendidas tan rápidamente como los hombres porque no se les escucha lo mismo, no se actúa tan rápidamente como cuando un hombre de manera mucho más veloz está avisando de que tiene un infarto y en las mujeres parece que puede ser cualquier cosa emocional, de ansiedad, de un cuadro que un infarto. Yo creo que sí, porque además es que se invisibiliza. No es que creo que hay datos, se invisibiliza porque tendemos a pensar lo que os decía antes, que por una carga emocional añadida y que si tengo taquicardia es porque estoy nerviosa, no porque tengo una arritmia. Entonces la propia paciente no se hace caso. El médico o la médica tenemos ya también puesto la pantalla de no me da tiempo y no le hago caso y tampoco. Y otras veces por esa invisibilidad que se percibe por fuera y por dentro del paciente y se quedarán sin diagnosticar muchos casos, por supuesto que sí. Sí, eso, vamos, hace un momento lo hemos hablado Pedro y yo, el síndrome de Gentles, que se llama
cuando el síndrome de Gentile es ese profesional que no ve, o sea, o que filtra las morbilidades de forma diferente en razón del sexo, ¿no? Uh-huh. Y tiene hasta su nombre y todo. Uh-huh. Bueno, perdón. No. Se supone que los síntomas son distintos y los que se han tipificado son los de hombres, y entonces no se reconocen los propios de mujeres porque se ha dado por entendido que los síntomas eran iguales en hombres y en mujeres. Ese es el error, digamos. Y claro, que puede pasar en más enfermedades, obviamente. Claro, por lo que decía antes también de que la investigación ahora ya se está cuidando más, pero antes se centraba más en grupos más homogéneos que solían ser varones. O sea, que el cuadro sintomático de un infarto en una mujer es diferente al hombre. Es diferente. Y hasta cuando se ha estado pensando que el cuadro sintomático del hombre también era aplicable a Bueno, se sabe mujer. Hace años que hay que pensar más en dolores de cuello, en epigastrio. ¿No la población en general? No trasciende a eso, el típico síntoma masculino. Exacto. Todos pensamos en el dolor de brazo, ¿no? Claro, en el lado izquierdo, la presión, pero cuando se quejan de esto, de dolor en el cuello o en el epigastrio de estómago, no se piensa en el infarto. Sí. En mi caso, en mi terreno se le da más importancia a las disfunciones que sufren los hombres o las personas con pene, ¿no? La disfunción eréctil y la falta de deseo, eso es una catástrofe y hay que atenderlo urgente y corriendo, y hay un montón de investigaciones y de recursos, que el deseo femenino pues es algo, bueno, ya sabes, ¿no? Ellas, y tiene explicaciones de lo más esotéricas, y la anorgasmia, bueno, pues son frígidas y ya está, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y el dolor, bueno, despacito. Claro, habrá un porcentaje de mujeres importantísimo que no se trate la anorgasmia. Esto te digo, que, bueno, afortunadamente en el Hospital Reina Sofía, porque tampoco vamos a ser tan dramáticas, ¿no? Porque existe una consulta de salud sexual, o sea que esto ya hay que celebrarlo. Porque, faltaría más. Claro, y cada vez hay más profesionales de la sexología que además tienen otras formaciones como medicina, aquí cerquita tenemos una por ahí, y cada vez pues hay más instituciones que hacen formación reglada y formal. Y entonces cada vez hay más personas de diferentes ámbitos que ya están teniendo conocimiento, ¿no? Y esto está cambiando. En 10 años ha cambiado un montón. Yo empecé en 2011 con la consulta, que fue una respuesta, que esto también lo decía, que lo apunté cuando Mar hablaba, la consulta fue, cuando como una respuesta a una demanda, fue la consulta que tú hacías la introducción, ¿no? ¿Qué respuestas? Ajá. Bueno, pues la consulta de salud sexual, una respuesta a una demanda cada vez más creciente, porque de pronto las mujeres ya no callaban, o sea, ya después de un proceso oncológico o ginecológico severo, o en reproducción asistida con dificultades para la cópula, pues ya demandaban una ayuda. Y entonces pues se pensó, estaba yo por allí. Querían tener salud sexual, sí. Claro. Y entonces dijeron, bueno, si tú te ves con esta posibilidad de atenderla, ayudarla, porque cada vez llegan más a las consultas con estas demandas y no sabemos, porque no se sabe porque no se ha formado, no porque sea tan difícil que tenga que llegar a alguien especial, pero si no se tiene la formación, pues y con el histórico que traemos en la cultura, en la filosofía tan apolínea, ¿no? Tan dramática y tan oculta y tabú de lo erótico, ¿no? De la erótica, ¿no? Se habla más de los sufrimientos que de los placeres y tal. Pues claro, cualquiera se va a atrever a poner de encima de una mesa de un oncólogo, de un radioterapeuta, etcétera, que yo, mire usted que me duele, que va a pensar, pero de pronto claro. Sí, ya nos hemos puesto un poquito más hedonistas, ¿no? Se puede decir, y las mujeres cada vez se dan más permiso para poner encima de la mesa y buscar una respuesta a esas necesidades que tienen. Y surgió la idea esta de la consulta, y desde entonces, pues la verdad que creo que debería de haber más, porque no tiene que ser de un sitio, sino... Sí, porque es verdad que el asunto es ciertamente complejo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hay detrás de la palabra mujer?
pues en realidad hay una pluralidad, hay una diversidad. O sea, que ya tenemos que trascender la dicotomía, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Sí. Y de eso saben mucho, ¿no? De atender a esa diversidad, ¿no? Sí, también tengo mujeres, gracias Pedro, porque creo que es importante, porque también trabajo haciendo acompañamiento a personas trans, porque colaboro de forma multidisciplinar con todas las profesionales que le atienden y hago ese acompañamiento. Y muchas veces pues también trato personas, bueno, que son mujeres trans con neovaginas. Es una vagina que no ha sido su genitalidad la de siempre, pero de pronto tienen esa vagina y a veces sufren vaginismo y otras dificultades y también, o sea, los cuerpos cada vez son más diversos, porque cada vez tenemos la mirada más diversa también, ¿no? Y además, hablabas de vaginismos, investigación sobre vaginismo, sobre endometriosis, siempre se señala que hay un déficit bastante grande de investigación, Mar, en estas patologías. Bueno, también hay, en el ámbito de investigación, yo creo, no es que sean modas, sino que se atiende a enfermedades muy prevalentes. O sea, y en investigación, hay mucha investigación en cáncer, en temas cardiovascular, etcétera, pero también acompaña la farmacología que mueve mucho también los temas de investigación. Y en esos otros ámbitos yo creo que hay, igual que hay no suficiente probablemente, porque el problema de la investigación es que no es suficiente para afrontar los retos que tenemos, ¿no? Ahora mismo, pero ciertamente hay ámbitos donde estamos más desprotegidos, ¿no? Yo, hablando de lo de las consultas ahora mismo, hay muchas más mujeres estudiando medicina que hombres, porque la nota de corte es muy elevada y coincide con la época de bachillerato, donde probablemente por un asunto cultural las chicas estudian más que los chicos o de manera más... Entonces, pasan más a las facultades de medicina, hay muchas más chicas que chicos. Y ahora en las consultas y en los hospitales hay más mujeres que hombres. Eso va a generar también un cierto... Debería haber también equilibrio, pero a lo mejor eso... Debería, pero hace falta ese sustrato de estudios previos y de la mirada que decía Pedro, ¿no? De que hay que claro, y además, mirar. Porque, y ya si hablamos de las industrias farmacéuticas que siempre miran la rentabilidad, me imagino que este sesgo todavía será mayor. Probablemente tratan en algunos casos de una manera transversal, independientemente con información de partida que probablemente está obtenida sobre todo en hombres, eso es verdad. O sea, o en varones. Porque yo he visto, por ejemplo, el caso de Zolpidem, ¿no? Que en 2014 se descubrió los efectos secundarios que tenían sobre las mujeres fértiles, cómo su efecto era mucho más prolongado, ¿no? Y que a las mujeres les costaba mucho más perder ese efecto de este medicamento y que provocó bastantes problemas, ¿no? Y hubo que cambiar todas las indicaciones y para quién se prescribía, o sea que... Porque la base ya está definida para un tipo de población, por eso yo creo que esos sesgos ahora mismo se tratan más y de hecho ya te digo que estamos obligados a considerar lo que antes era impensable, ahora es, o simplemente no éramos ni conscientes, ahora tenemos que considerar la perspectiva de género y eso es extraordinario porque te hace plantearte a ti que tampoco te lo planteabas antes. O sea, yo la primera, quiero decir, ¿no? Te hace plantearte a ti que eso es una necesidad no atendida, porque está en investigación a nivel de proyectos, es obligatorio, luego no está bien resuelta. Cuando es obligatorio es que no está bien resuelto. Pero en el caso de los medicamentos, es cierto que algunos pueden no estar indicados. Hay uno para obesidad, ¿no? Y ahora no está indicado para gente que tenga problemas de tiroides, pero eso pues probablemente se ve un poco a posteriori, ¿no? También, o sea que hay que tener el sesgo de que no a todas las poblaciones les va a servir. Sin tener la información suficiente, mujeres, es evidente que aún tendremos muchas lagunas en todo lo que se haga en muchos años, ¿no? En un margen de tiempo. Pero yo insisto, creo que ahora hay mucho más conciencia, porque además no porque ya haya más mujeres investigando, porque también debe estar por encima de las personas, del género de la persona que investiga. Es porque el tema tiene interés y ahí necesita atención, ¿no?
y eso es nuestra mirada, es lo que tiene que cambiar. Cuando además la investigación, cuando se procura para las mujeres o cuando están dentro de esos ensayos e investigaciones, al final beneficia a toda la sociedad, entendemos, porque esa complejidad con la que cuentan las mujeres, por esos ciclos y por esas variaciones, hace que sea mucho más efectivo, entiendo, para todo el espectro de la población en general. Pero fíjate, te voy a dar otro ejemplo que es completamente opuesto. En las personas con obesidad hay una intervención que es cirugía bariátrica para perder el peso, una intervención que te permite perder peso y recuperar la diabetes en un periodo razonable de tiempo. Y son muchos más mujeres las que se intervienen de cirugía bariátrica que los hombres. Entonces yo, por ejemplo, hago investigación en eso y de estudios aprobados por el Comité de Ética, etcétera, etcétera, y lo que consigo son sobre todo muestras de mujeres. O sea que ahí estoy haciendo el sesgo contrario, porque lo que tengo son las muestras que recibo, ¿no? Y el motivo quizá es por la imagen, porque es la otra parte, que el ser mujer va también más vinculado a tener una buena imagen y queremos más cantidad de mujeres, queremos no estar obesas y cuidarnos más. Entonces entramos más en eso, en la cirugía bariátrica, para perder peso y para estar como más, en fin, más apetecible para encontrar pareja, que al fin y al cabo es el objetivo de la buena imagen. La belleza, bueno, culturalmente en algunos mujeres, casos también es por sentirte bien tú misma, ¿no? Pero es verdad que hay muchas más mujeres que acceden a esa cirugía, entonces no encuentran la muestra, ¿no? No, o sea, los hombres son más minoritarios. Pero mira, lo de la obesidad, es que trabajo en eso y ya me enrollo, pero por ejemplo, si miras las tasas de obesidad desde niñas, adolescentes, adultas, hay obesidad, predominan las mujeres en edades tempranas, las tasas de obesidad, pero luego en mujeres adultas se invierte, porque hay mucha más presión social y hay más tendencia a reducir peso, a controlar peso en mujeres, pero va en el mismo sentido. Bueno, y que después están también las enfermedades que tienen que ver con la anorexia, bulimia, que afectan muchísimo más a las mujeres. Curioso que esta misma semana nos hemos preguntado en clase, bueno, a ver, si nos podemos pesar, podemos tener las medidas antropométricas y se hace de una determinada manera, pero ¿qué significa la experiencia de pesarte? Y ya que estamos aquí, ¿significa lo mismo para un hombre pesarse que para una mujer? Conformidad al rol, ¿no? Conformidad al rol de género, que probablemente sería un hilo interesante del que tirar, ¿no? Con ese ideal de perfección, con ese ideal de alcanzar lo que podemos entender de manera más o menos consciente como la buena mujer, el buen hombre, el que se comporta de acuerdo a una determinada expectativa. Hablaba de presión social, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? También de que no solamente del peso, sino acompañado de que facultades con una nota muy alta de corte pues estén mayoritariamente ahora con más número de mujeres, pues probablemente tenga que ver también con eso, ¿no? Y por tanto nos deberíamos preguntar cuál es el coste en la salud y en el bienestar, también en la mental, de tener que estar ahí, ¿no? De alcanzar las cotas de poder y las cotas de representación que tradicionalmente han estado ocupadas por los chicos, ¿verdad? Aprovecho tu comentario para hablar de la formación, porque claro, esto es dando clase, ¿no?, a los futuros enfermeros y enfermeras aquí en la facultad. Qué importante es que la perspectiva de género esté dentro de las clases, que al final es puramente transformador. Así es, ¿sabes? Sí, es que fíjate que he estado 10 años ejerciendo como enfermero en la clínica, en distintos servicios, y yo cuando acabé lo hice sin una formación en el asunto de salud pública, que es la violencia de género. Y me pregunto ahora que estoy dando formación sobre violencia de género, ¿cuántas veces lo habré tenido delante el problema y no lo habré visto? Entonces es tan fundamental que se nos forme ahí, porque dice, Dios, es que no haya existido, es que a lo mejor no lo has visto y has estado 10 años trabajando. Ahora vamos a hablar de violencia de género, porque este también es un tema bastante importante. Yo, antes de terminar con la salud sexual y reproductiva, quería hablar sobre los anticonceptivos para las mujeres, que también esto supone una química importante,
y entendemos, o al menos desde la población general y las mujeres, que hemos tomado anticonceptivos o que estamos tomando anticonceptivos, que tal vez debería existir un tratamiento que fuera mucho menos dañino para nuestra salud, que tuviera muchísimos menos efectos secundarios que los que ahora tienen, ¿no? A los que recurrimos. Y aquí yo miro a Carmen y a Mar. Mira, yo quería hablar un poquito me voy un poquito para atrás, con el tema de los estándares estéticos también, de belleza, que afectan a cómo incluso tratamos nuestro cuerpo, y vemos cada vez más mujeres que se mutilan sus genitales para responder a ese estándar de vulva pederástica pornográfica, que es, por lo visto, lo que está marcando el último berrío de la estética física, ¿no? Y se hace, y vemos en consulta, ya hemos visto, pues luego dificultades que se derivan de esas prácticas, porque en realidad es una mutilación. O sea, tú cuando recortas, quitas algo que estaba y luego ya no está. Y entonces no solamente la mutilación genital femenina de países, ¿no? Sí, del otro, del Maya, sino que aquí hay una mutilación voluntaria, ¿no? Que por motivos de estética y bueno, también como algunas veces para agrandar nuestro pecho, ¿no? Pues perdemos la sensibilidad de nuestros pezones y etcétera, todo porque hay una cierta, bueno, mercantilización, cierta muy grande, muy gorda, de las formas, para modelar las formas de nuestro cuerpo para ser adecuadas. También afecta a todos los géneros, la verdad, a todos, pero fundamentalmente a las mujeres. Los chicos también, obsesionados con el físico, se toman productos que no saben ni lo que están tomando, mezclas hormonales y proteicas que le están dañando el riñón, porque estamos ahora viviendo una ola del culto a la imagen tremenda. Y que además, bueno, esto lleva unos roles de género, pero que es otra historia. Pero lleva roles de género también. Claro, para un sexo y para otro, claro. Y todo eso sin educación sexual de ninguna clase previa. Entonces, la educación sexual se está haciendo, lo que las personas asumen como referente, ¿no? Son pues esos modelos que son mercantilistas y que buscan, pues la verdad que es un gran negocio, ¿no? La pornografía, incluso la juguetería erótica, ¿no? Que también contribuye a eso, porque además están muy relacionados esos dos negocios. Sí, además la pornografía ha afectado muy negativamente a la salud sexual de las mujeres. Claro. Muchísimo. Porque si te crees que todo aquello es de verdad, ¿no? Ves La Guerra de las Galaxias y dice ciencia ficción y ves aquello y te lo crees, no sé, eso, ¿no? Esto, hártelo mirar. Pero claro, cuando hay una laguna un desierto tan tremendo de educación sexual, pues lo que te llegue te lo crees, ¿no? Y ahora hay un gran acceso a todo, ¿no? A la pornografía desde muy pequeñitos. Hay estudios e investigaciones que hay niños con 8 años que ya a los 8 años ya han visibilizado, han tenido primeros contactos con imágenes de ese tipo, ¿no? Y también acuden algunas personas un poco traumatizadas por eso, porque aprenden lo que es la sexualidad de la peor forma, ¿no? Sí. Carmen, ¿y la pastilla del día después? Porque yo creo, por ejemplo, hablabas de los anticonceptivos, pero se banaliza muchísimo el uso, yo creo, y es una alteración grave del equilibrio hormonal de las mujeres y tiene un peso más allá de la salud física, es también la responsabilidad que queda en esa mujer de que está todo en su mano, la no maternidad, ¿no? Eso es tremendo. Sí. Siendo un efecto nocivo para la salud. Quiero decir, eso debe ser en caso excepcional, no como una medida habitual, que creo que en algunos ámbitos parece ser así, ¿no?
A ver, no se puede generalizar. Yo complemento la pregunta. Sí. ¿Cómo de dañina es la pastilla del día después? Y qué uso debe tener. Y cómo de dañino los tratamientos constantes diarios. No es tan dañina, ¿vale? Que no, tampoco es tan dañina porque son hormonas y tampoco es una hiperdosis. Y tampoco es tan eficaz, que eso también hay que decirlo. Vaya, porque porque no siempre produce lo que se busca, que es impedir un embarazo. O sea, a lo mejor lo hacen un 30, hay estudios por ahí, un 30, un 30 y algo %. O sea que depende de la fase de ovulación en la que se esté, no siempre que se tiene un contacto entre genitales hay un embarazo, o sea, tampoco es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Pero sí, a lo mejor, que se sigue utilizando. No hay ahora mismo una percepción de que hay un abuso, porque aunque parezca mentira, por la generación Z, ¿no? o X, la última, la Z más bien, están más sensibilizados y son mucho más responsables. Lo que sí hay como abuso, pues, de otras cosas, de otras sustancias. Eso forma parte de los encuentros, o sea, siempre hay por ahí una química de algún tipo, y eso es mucho más nocivo y mucho peor, ¿no? Lo que sí es verdad que no hay necesidad, hay mucha espontaneidad en los encuentros, ¿no? Y no hay no se preparan tanto, ni se tanto, hay mucha espontaneidad porque, bueno, si es espontáneo existe la idea de que es mejor, es más chisposo, más divertido y bueno, pero tengo la impresión esa, ¿no? Que la niña que... Los chicos sí están más ajenos, ¿eh? O sea, no vienen, no acuden tanto. Son ellas porque, no sé si es porque nos embarazamos, ¿no? O porque es así de siempre, porque ya forma parte de nuestra cultura, que la plani es ve tú, que tú eliges, ¿no? Era un poco en ese sentido también lo que decía, la responsabilidad casi absoluta de todo el proceso. Sí. Y sí, pero no hay tanto, no sé, de la píldora de... Hubo como un boom, ¿no? Como había tanta controversia, ¿no? Porque, claro, se planteó como un derecho. Y entonces la discusión, el debate social estaba ahí. Pero es verdad que, yo hablo de mi consulta, al año puedo tener un caso 2. Sí, o sea, que no es el caso. No, es que... No es frecuente. Y no es ninguna bomba de hormonas y quien lo necesite que... Pero sí es verdad que... Porque siempre, o sea, que sí es verdad que hay algunos casos de muy poca responsabilidad, son las menos, pero a ver, los hay, claro. Y que se lo toman como que aquí no pasa nada y están abusando, pero claro, hacemos ahí una labor, sobre todo de enfermería y nosotros de educación, pero claro... Eso que tú apuntabas, Carmen, de esa falta de educación en la sexualidad, se nota mucho. Porque claro, en la escuela tema tabú, en programas, en cursos, donde los padres... ¿Dónde aprenden? Claro. ¿Dónde aprenden? Sí. En la pornografía. Yo me preguntaba, porque no sé, no estoy ahora actualizada, si en las clases de la universidad, en enfermería y medicina, se da este tema, se aborda... La sexualidad, la sexología. Sí, gracias a alegro, compañeras como Carmen. Me alegro. Sí, además las sexualidades, ¿no? Estamos empezando a abrirnos a esa dimensión de la experiencia que necesitamos, de la que necesitamos hablar y de la que necesitamos formarnos. Por lo menos nos estamos aproximando, sí. Yo tengo dos preguntas breves porque quiero pasar a la violencia de género, que creo que es un tema bastante importante. Una pregunta a la que había planteado Amar, si hay investigación con respecto a anticonceptivos femeninos, los que haya una evolución y tal vez menos impacto para nuestra salud que los actuales. Hasta donde yo sé, no trabajo en ese ámbito, entonces no conozco, honestamente no tengo mucha idea. Sí sé que hay mucha investigación, y en el IMIBIC hay investigación, por ejemplo, en relación a metabolismo y mujeres, en el sentido de que en el caso de la obesidad pues está alterando totalmente el desarrollo femenino y propiciando en algunos casos que se desarrolle obesidad, o porque se desarrolla más obesidad en las mujeres y más peligrosa, digamos, después de la menopausia. Porque antes, y es una cosa que es curiosa, que nuestra visión femenina, de la belleza femenina, es la delgadez
prácticamente extrema, cuando ahora sabemos que, por ejemplo, esta obesidad o esta grasa que se acumula en las cartucheras, que parece que es abominable, pues desde el punto de vista metabólico es protectora. O sea que las mujeres tienen una protección antes de la menopausia, que tienen un patrón de distribución de grasa corporal tremendamente saludable, que cuando se vuelve masculina, que es después de la menopausia, es cuando es mala, ¿no? Entonces, ahí sí que hay bastante investigación en relación con la salud de la mujer, con el problemas metabólicos. Y otra pregunta también muy breve, Carmen, si hay más enfermedades de transmisión sexual, porque también dentro de la cultura en torno al sexo, y esto también es una discriminación con respecto a las mujeres, porque es solo por el placer. Ahí hay también, entiendo que está el argumento de el placer sexual, pero que principalmente parece que viene desde el lado masculino. Cuando se realizan las peticiones no se usa el preservativo lo que se debería para evitar esas enfermedades. Sí, vamos, hay un aumento, está claro. Venía en el país ayer, antes de ayer, ¿no?, la noticia de que están subiendo y además a un nivel increíble, ¿no? Y se ha bajado la guardia y pensamos que, bueno, no pensamos, la verdad que no es que pensemos que no vamos a contra una infección, porque no hay perfiles de personas infectadas y entonces cualquiera puede ser el portador o portadora de cualquiera de ellas. No lo pensamos, nos divertimos mucho, intercambiamos muchos fluidos sin pensar en nada. Se está, pues, bueno, pues un poco el encuentro como un desahogo y también como una moda, ¿no? Hay páginas en internet de encuentros, bueno, de relaciones como el Meeting, por ejemplo, ¿no? Que bueno, son encuentros espontáneos que buscan tanto chicas como chicos, como chiques, bueno, de todas las orientaciones y de todos los sexos, y no se piensa mucho en las consecuencias. Además, muchas veces van acompañados de eso, de sustancias, bueno, lo más simple, el alcohol, y hay mucha búsqueda, no sé, como una ansiedad, como una... Yo lo percibo porque incluso con personas relativamente cercanas, ¿no?, que valoran mucho o le dan mucha importancia a ese tipo de encuentro tan placentero, no tan estadista también, ¿no?, porque se habla cuántos orgasmos y está mucho en eso, en las cantidades, no en las calidades, que luego vienen los ay madres mías, porque es verdad que también atiendo tanto a hombres como a mujeres como el resto de todas las personas, de las identidades sexuales, con unas insatisfacciones producto de esos encuentros en los que no se encuentra el afecto ni el vínculo ni nada, ¿no? Es como, no sé, hemos entrado ahí, eso no sé explicarlo todavía muy bien, pero más adelante seguro que existe un estudio y el que buscamos con ese tipo de satisfacción, bueno, satisfacción cuando la hay, como si fuera compulsiva, ¿no?, y inmediata, y que luego, bueno, acarrea pues, muchas veces esas sorpresas, ¿no? También trabajo con mujeres en contexto de prostitución a las que se les exige el no uso de preservativo para el disfrute de la persona que mete el pene en ellas, ¿no? Y cada vez más, además lo pagan mucho y ellas al final ceden y también estamos encontrándonos muchos problemas, ¿no?, con el papiloma y con el VIH, claro, con gonorrea, sífilis. Y estoy mirando a una compañera que sabe más de eso que yo, porque claro, está cada vez más. Hay enfermedades que las teníamos ahí como casi localizadas en el pasado, como la sífilis, y ha vuelto a estar muy actual. Sí. Es que hemos tenido muchos casos de sífilis. ¿Y qué pasa? Que es que como cuando fue la pandemia de SIDA, pues era la conciencia ciudadana de que hay que prevenir el SIDA. Cuando ya se conoce el tratamiento, está muy controlado, tenemos por suerte unos equipos de un servicio de infecciosos muy bueno, y aquí Reina Sofía ha sido pionera en enfermedades infecciosas. Es como que, como ya hay tratamiento, pues ya no pasa nada.
como si fuera tan fácil, pues llegar a un diagnóstico y llegar a un tratamiento adecuado, y que no todo el mundo reacciona igual. Entonces hay una inconsciencia de las consecuencias de ciertas enfermedades infecciosas. Ahora estamos todos inmersos en el COVID, pero es que las otras enfermedades siguen ahí, y por desgracia algunas que estaban erradicadas, como la sífilis efectivamente, y otras que son más de contacto, como el papiloma, y incluso parasitosis como la sarna, que no se veía hacía mucho tiempo, y ahora unos brotes tremendos. Quiero Entonces, poner también sobre la mesa, porque no podemos dejarlo fuera en este programa, la fibromialgia, que es una patología que se da muchísimo en mujeres, y no sé en qué punto de investigación nos encontramos con la fibromialgia, si se está haciendo un buen diagnóstico o no se está haciendo un buen diagnóstico de este asunto. Y de hecho, no. Porque a nivel laboral no se está teniendo muy en cuenta, ¿no?, la fibromialgia, desde luego, a nivel de derechos de trabajadoras. Es que no se conoce muy bien, no sé si... porque empezó a estudiarse, está ahí a mitad de camino, entre enfermedades inmunológicas, autoinmunes, reumatológicas, y no está muy bien identificada, ¿sabes? Entonces, claro... es como un cajón desastre, y que tampoco me parece bien cuando alguien no sabe bien el diagnóstico y le dice, tendrá usted fibromialgia. Es como casi ya despectivo. Entonces, vamos a investigar un poquito más, ¿no? Que a lo mejor se está escondiendo detrás de algo más grave, muy serio. Grave es. Grave es, pero... Grave es, o sea, claro, pero sin saber hace falta investigar. Si eso es fibromialgia o qué hay detrás, ¿no?, de ese cuadro. Sí. He trabajado, participado en talleres de grupos de mujeres con fibromialgia. En uno había un hombre con fibromialgia. También los hay. Sí, también lo hay. Y ellas, sí, generalmente se sienten muy abandonadas, muy cuestionadas y estigmatizadas porque, por el mito ese de que no deben estar muy, muy para allá, ¿no? Se cuestiona un poco hasta su salud mental, ¿no? Y trabajando con ellas, pues agradecen mucho la atención esta. A veces, otro de parte de mi actividad es la erotización de los procesos asistenciales. Entonces trabajo con pacientes cardíacos, con ostomizados y con, en fin, algunos grupos son más masculinos, otros más femeninos, en fin. Pero con fibromialgia fue un gusto porque lo agradecen mucho, el placer en su caso cuando lo experimentan. Le contribuye a mejorar su sufrimiento, el dolor, incluso, ¿no? Y hablaban algunas de 2 horas sin dolor después de un orgasmo, ¿no? Entonces dice, pues mira. Y no sé si al final el que se trata de ser unidad del dolor, que también se hace, ¿no? Sí. Para las pacientes de fibromialgia, aunque también haya hombres, también sería una sobremedicalización. No sé. Sí, mira. Yo pregunto, no sé. No, te iba a comentar que gracias a la unidad de atención a la diversidad de la UCO, pues sabemos que hay estudiantes que la sufren, ¿no? Y que por lo menos nos lo dicen, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, por favor, en determinados momentos del curso, pues puedo tener pues necesidades diferentes a la hora de ritmos, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Y tenerme en cuenta, ¿no?, a la hora de... y estar reconocido, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso en la buena dirección, entiendo, ¿no? Porque Claro, que al menos está en el camino. Claro, porque, a ver, podemos sospechar, es una etiqueta incómoda, es una etiqueta que podemos calificar como cajón desastre, ¿no? Pero, oye, un momento, a lo mejor no sabemos todavía mucho de esto, por lo menos vamos a ser humildes, ¿no? Vamos a tener una perspectiva humilde y vamos a considerar que esa etiqueta, se debe tener en cuenta, ¿no? Y a ver cómo se concreta, ¿no?, en la vivencia de, por ejemplo, de aquí, en esta facultad, de distintas estudiantes que la pueden tener, ¿no? Hablamos ahora de violencia de género, que efectivamente en las consultas de los centros de salud yo creo que es donde más ven a las mujeres víctimas de violencia, que llegan, desde luego, tal vez no con su historia, con todo lo que les está pasando, sino con síntomas. Sí, somatizaciones sobre todo. Pero fijaros que siempre decíamos que la punta del iceberg es lo que vemos, es el número de denuncias y, por desgracia, el número de muertes o asesinatos. Pero en el día a día, pues siempre
sospechábamos y sabemos que hay mucha más violencia de la que aparenta. En la consulta diaria hay muchos casos de somatizaciones en los cuales pues se están quejando de dolores, de problemas también relacionados con la genitalidad, ¿no? Con molestias urinarias, con dolores abdominales. Y fijaros que en estos últimos años yo he estado recopilando en historias antiguas por qué consultan algunas mujeres con sospecha, porque hay veces que yo me he quedado con la sospecha durante años y sigo con la sospecha, porque en muchos casos no quieren denunciar y no quieren dar el paso de salir, o porque no saben, o porque no pueden, o porque psicológicamente están atrapadas. Pero cuando hay una lesión, al médico de familia, a la médica de familia en este caso, no quieren venir porque saben que ya la conoce y estoy esperando que llegue una lesión para poner un parte al juzgado. Se van a urgencias, incluso a urgencias de otro sitio, porque ya ha habido una lesión, pues una torcedura de mano, una torcedura de brazo, un golpe, y se van a otro sitio. Y fijaros que a mí me ha ocurrido de incluso llevar a Reina Sofía a un estudio genético, porque era la madre y los niños con lesiones en los ligamentos. Y como siempre decían, es que solo de trabajar he cogido un cubo, ¡pum!, y se me ha torcido los dedos. Y me estaban negando la evidencia, que había ahí una violencia continuada, hasta que ya después de los años, en una de las agresiones fuertes, pues ya los vecinos llamaron a la policía. Pero fijaros hasta qué punto de intentar encubrir lo que está ocurriendo. Entonces, por desgracia, yo creo que ocurre más de lo que parece. Si yo, por ejemplo, cualquier médica de cabecera, cualquier médico de familia, en una hoja de problemas va poniendo esguince en el dedo de la mano, contusión en la rodilla, aunque después ponga, dice que se ha caído por la escalera, que pasó el perrillo delante y se tropezó, vale, pero déjalo escrito, porque si una persona llega a urgencias y el médico de urgencias ve contusión en el brazo, contusión en la rodilla, y ve que cada 6 meses verá dolor en la barriga, dolor abdominal, náusea, tal, empiezan a sospechar algo y no pasa nada por hacer un parte al juzgado y que se investigue qué es lo que está pasando ahí. Con todo y con eso creo que se nos quedan muchos casos sin resolver. ¿Y hay formación entre los profesionales facultativos? Sí, ya? Sí, hay, ahora mismo sí hay. Lo que pasa es que incluso teniendo formación se te escapan porque no quieren. Incluso denuncias y partes judiciales que luego se han retirado y no quieren o no pueden. Yo veo fundamental el que se abordara el tema de la psicología en primaria, porque claro, si se da ese primer paso de tener un apoyo psicológico, una psicoterapia, unos grupos también de apoyo, esa promoción de salud entre la ciudadanía del barrio, de las asociaciones, que lo mismo que se ha hecho para otros problemas como el acompañamiento a soledad, se puede hacer para acompañamiento a problemas, a somatización, a problemas no entendidos, y que tengan grupos de apoyo. Si no los tienes en la familia, que lo tengas en el barrio, en las amigas, en los amigos. Yo creo que ese sería un primer paso para salir antes incluso que la denuncia en sí. Sí, gracias a Dios contamos con protocolos en hospitales como el que tenemos aquí al lado, el Reina Sofía, ¿no? Que cuenta ya con una comisión frente a la violencia de género y con una herramienta, ¿no? Para que en un momento dado puedas sentirte más seguro a la hora de respaldar tu actuación, tu sensibilidad. Que, a ver, sí, ya existe formación, efectivamente. Esa formación se da entre miles de contenidos y es probable que cuando salgas pues te encuentres con que, bueno, todo aquello que aprendiste de los indicadores de sospecha frente a la violencia de género, pues ya no lo tienes tan fresco, ¿no? Para eso están esas herramientas, ¿no? Y para eso están esas profesionales aliadas, ¿no? Que están sensibilizadas, formadas y que pueden estar cerca, ¿no? En estos hospitales, pues con una perspectiva interiorizada, ¿no? de género y que conoce, que sabe, que tiene muy claro que esto es un problema de salud. O sea, que
todavía nos queda por trabajar, pero ya por lo menos no es no es ponerte en apuros, ¿no? Cuando lo dices. Sí, vamos, yo de eso quería añadir un poco más, perdona. Bueno, Pedro pertenece a la Comisión de Violencia de Género, también hay una persona entre el público. Hoy estamos tres aquí de esa comisión, hay unos protocolos y Reina Sofía este año se ha, así por la AXA, ha sido certificado como lugar seguro frente a la violencia de género y entonces eso no ha sido gratuito, o sea, ese reconocimiento lo hemos recibido por mucho trabajo detrás, ¿no? Y incluso esa formación que tú has mencionado, ¿no? Si se forman a los profesionales, pues te comunico que está incluida dentro de los objetivos de cada unidad clínica esa formación obligatoria, o sea, sí o sí. Ya no es que elija tenerla, ¿no? Y como tú has dicho, Paz, pues hay personas que vienen en esa situación en la que tú sospechas, ¿no? Índices de sospecha de maltrato, ¿no? Que lo puedes escribir y aunque no sea una certeza, pero claro, como tú también has dicho, tienes que ir a su ritmo, ¿no? Y claro, en los casos en los que ya no hay otra, pues tendrás que dar parte, pero no en todo. Pero sí se le puede comunicar a estas mujeres de que están, yo lo hago, vamos, no me pongo de ejemplo yo, sino cuento una experiencia, ¿no? En mi caso, todas las mujeres que vienen por el tema de anticoncepción, sobre todo, pues sistemáticamente, y ya está en la plantilla del informe que se le entrega, y además se lo digo, le ofrezco Reina Sofía como un lugar seguro frente a esa violencia. No tienes que venir chorreando sangre, si no te sientes segura puedes acudir a las urgencias que están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Aunque no quieras denunciar, vas a tener ayuda. Contamos con un equipo que se llama Equipo de Atención a la Mujer, en el que hay un psicólogo y trabajo social, enfermería, que también se puede derivar a estas mujeres a ese equipo sin previamente haber tenido que denunciar. Y ahí se le va a ayudar un poco a que terminen de tomar esas decisiones que muchas veces pues no toman por miedo, porque no sé, por muchos motivos, por temas económicos, por hijos, por amenazas, por miedo hasta la muerte, ¿no? Muchas veces. Sí. Tenéis espacio seguro 24 horas. Sí. Y están funcionando los equipos de atención a la mujer también en primaria, que incluso llaman por teléfono, no tienen que ir a ningún sitio, aparte del Instituto de la Mujer y de otros servicios que hay. Pero sí que es verdad que a pesar de la formación queda mucho trabajo que hacer, pero años luz de lo que había hace 20 años, evidentemente se va avanzando. Lo que pretendemos siempre es que las mujeres encuentren seguridad, protección y ayuda cercana. No quería terminar este programa también sin hablar, vamos a terminar así, con el fin de ciclo, y ahora abro turno de preguntas, pero el fin del ciclo de las mujeres, que es la menopausia, y esa atención que se hace a partir de la menopausia. Y pregunto desde el ámbito de la investigación y de la atención. Mar, empiezo contigo. Como te decía antes, por ejemplo, hay ámbitos donde el cambio al periodo posmenopáusico supone un riesgo para la salud para la mujer enorme, ¿no? Y entonces en ese campo yo creo que hay bastante investigación y está ampliamente reconocido. Luego se trata ahí está bien abordado. Yo creo que sí que hay un abordaje realista a que la situación es distinta antes y después Y lo que pasa es que puedes investigar de todo. Desde luego se asemeja más, fíjate qué curioso, que al final en esa época se asemeja más la salud de la mujer al hombre, porque finalmente lo que pierde son las hormonas femeninas, que marcan una gran diferencia a nivel fisiológico, y en muchas de las enfermedades se produce esa convergencia, ¿no? Pero bueno, no en todas, ¿no? O sea, ¿Y en la consulta de salud sexual? Sí. O sea, ¿hay más sexualidad ya para las mujeres que han pasado las menopausias y por tanto están en un momento en el que se piensa que no hay sexualidad para las mujeres? Sí. Nuestra sexualidad empieza, la sexualidad... Es que casi me llevaría un poco de... Pero bueno, nos sexuamos desde el útero materno y también paterno, porque ahora hay hombres que también paren, y hasta que nos morimos seremos cenizas, decía
Quevedo era el que decía, seremos cenizas, pero seremos un cuerpo enamorado, o sea, nuestras cenizas será tendrán polvo, pero polvo sentido, enamorado. Seremos polvo, pero polvo enamorado. Es que era, para mí, una gran frase, parece sexólogo, porque eso lo sabemos. Lo que hace es cambiar a lo largo de la vida, cambian nuestros cuerpos, nuestros apetitos, nuestros fluidos y todo, nuestras apetencias, nuestros quereres y nuestros saberes también, ¿no? Entonces es otra forma de amar, ¿no? Entonces, de amar y de amor propio y de intercambiar y bueno, el lugar del encuentro, como yo digo, es donde habita mi fantasía favorita en cada momento la que tenga. Y entonces, con estas mujeres, yo sobre todo trabajo con las mujeres que tienen una menopausia química, porque son producidas por la quimio y todo esto, pues todavía más cruenta porque es de pronto, no es paulatina, sino y además una edad a veces que no tocan, ¿no? Trabajo con ella y se hace un reajuste cuando hay pareja, un reajuste del repertorio erótico y también de entender qué límites y qué puedo, la sexualidad no desaparece. Me parece que con las personas mayores, mujeres mayores, hay un tabú, ¿no?, con el tema del sexo. La verdad es que en consulta primaria las mujeres mayores consultan poco la sexualidad, ¿sabes? La consultan poco, alguna vez sí, pero poquito. Pero sí es verdad que cambia, como decía Mar, los cambios metabólicos, los cambios hormonales influyen en todo, incluso en lo que es la patología osteomuscular, ¿no?, que afecta muy mucho cuando cambia el metabolismo también del calcio, de las paratiroides, en esa etapa de la menopausia. Y hay que como reaprender a vivir. Hay que reaprender a vivir lo mismo que tienes que reaprender continuamente por cualquier proceso, como decía antes Carmen, pues sea oncológico o sea de otro tipo. Ese reaprendizaje no lo tenemos interiorizado. Es verdad que tendríamos que desarrollar mucho más la promoción de la salud. En mi centro de salud, allí en el Guadalquivir, se ha empezado hace ya años a hacer mindfulness. Y bueno, hay más chicas que chicos, mayores, más mayores que jóvenes, y le está yendo muy bien, porque en el momento que está haciendo algún tipo de ejercicio y de meditación también, se le invita también a hacer ejercicio físico, no hace falta medicalizarse. Y luego me acuerdo Carmen Valls cuando nos hablaba de los fitoestrógenos, qué mejor hormona que los vegetales, ¿no? Entonces, aprender a alimentarse bien en esa etapa de menopausia creo que es fundamental. Y alejarse de pensar que esa fase de la vida es una patología, es una fase de la vida, pero que tenemos que reaprender a vivirla. También desde los cuidados, desde la salud, desde la gente que estudia el bienestar, habría que preguntarse, y me estoy acordando ahora de Ana Freisa, ¿no?, y de las frescas, sí, ¿no? Sí, habría que preguntarse sobre el cruce entre, sí, estudiar la menopausia en personas mayores, ¿vale?, con el cruce de dos discriminaciones, posibles discriminaciones potenciales, ¿no? La discriminación por género y la discriminación por edad, ¿no? Sí, o sea, porque esa es otra, ¿no? O sea, y bueno, y tantas discriminaciones hay que podemos estudiar porque sí, porque ¿qué pasa cuando eres? Si nos ponemos más. Claro, cuando eres mayor y tienes una determinada orientación sexual, y cuando tienes un determinado dinero que no tienes, y cuando tienes un determinado rasgo étnico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y las sutiles, estas que porque en tu repertorio erótico seas diferente, ¿no? Y no te guste restregar los genitales de la misma forma, ¿no? Que también hay una... Porque la también expresión de género también. Sí, ¿no? la expresión de género, porque hay como guiones, patrones, ya está bien, porque eso acompleja y ya está bien. Bueno, aquí me gustaría dar turno a preguntas, si hay alguna duda, alguna pregunta que realizar a la mesa, si alguien quisiera intervenir en el programa. Bueno, pues buenas tardes. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Mar y quizás sea puro desconocimiento. Y partiendo desde un punto de vista positivo y optimista, creo que en la investigación es verdad que se han conseguido avances y es verdad que bueno, el sexo está ahí metido, se priorizan los estudios, las perspectivas de género, que sean investigadores mujeres, pero desde ese optimismo yo creo que de todas formas hay mucho camino no andado.
¿no? Y hay que recuperar mucho de lo que no ha sido andado. Y vuelvo a decir, es desconocimiento, pero no sé si existen, y si no existen, si lo cree útil, el tema de establecer prioridades temáticas sobre temas que no se han investigado porque no han sido interesantes, porque eran temas de mujeres y no han resultado interesantes anteriormente. Y no sé si existe ese listado o no de temas, de áreas temáticas, no de perspectiva de género, no de priorizar a mujeres, sino directamente es que hay temas en los que vamos cojos. Esas prioridades temáticas en salud de la mujer, ¿existen? ¿No existen? Si no existen, ¿es una herida peregrina que se me ha ocurrido? No, yo creo que es muy oportuna, ¿no? No hay una priorización, hasta donde yo sé, en los programas de financiación a salud tan específicos. Sí que en el programa Horizonte 2020 o en programas europeos seguro que hay planes que lo abordan, ¿no? Pero no estoy segura de que se prioricen frente a enfermedades raras, por ejemplo. Porque es cierto que lo que quizás más se prioriza es enfermedades más prevalentes. Y luego las enfermedades raras en otro... Y tú puedes considerar que es prevalente porque afecta a las mujeres, pero no va a afectar a todas las mujeres, ¿no? Entonces, no creo que haya una priorización, o en lo que yo he visto ahora mismo, no hay como tal, no. Pero sí que es cierto que hay mucha más investigación. O sea, sí está cambiando para favorecer que haya ese tipo de investigaciones. Aunque no haya una priorización, digamos, de temas de salud, hasta donde yo sé, sí que se prioriza que haya esa diferencia a cómo afecta al hombre o a la mujer, ¿no? Eso sí que creo que va más en la línea esa que en priorizar enfermedades femeninas particulares, ¿no? Creo. Y aquí, ¿hay alguna otra pregunta? Y bueno, yo entiendo que esto es una reflexión general ya, y pregunta que os hago a los cuatro, a Pedro, a Carmen, a Mar y a Maripaz, que queda mucho para combatir el sesgo de género, para que no tengamos que estar hablando de sesgo de género en la medicina, en la atención médica y en la investigación biomédica. Maripaz. No soy capaz de responderte, no soy capaz de decirte queda mucho, cuánto, cómo. Que estamos en buen camino, sí. Que tenemos que seguir formándonos, los profesionales, los primeros, por supuesto, las primeras, sí. Que tenemos que abundar en ciertas patologías y tener humildad para saber que es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y en esa humildad, y unida a la curiosidad propia que deberíamos de tener, los que somos de ciencia sobre todo, pero todas las personas deberíamos de tener, creo que haría desarrollar más todo y eliminar estos sesgos de género. Mar. Bueno, yo me he declarado claramente optimista hace ya al principio del programa, así que sigo en esa línea. Yo creo que sí, que las piezas están puestas, que la conciencia está, que somos conscientes de que hay que tenerlo en cuenta. No es ni siquiera necesidad, es que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que se va a mirar y se mira ya con ese sesgo. Yo creo que sí. Y que vamos a eso, o sea, sí, vamos a eso. Fíjate qué bonito ya lo que se implementa en el hospital aquí, en Córdoba. Pues estamos en ese camino, ¿no? Así que yo creo que... Y estamos aquí preparados para trabajar en eso, así que vamos a por ello. Sí, yo también. Carmen. Yo también soy optimista, no sé si lo veré, pero creo que ya es que no podemos volver. Es que esa es la cosa, más que optimista es la certeza de que no hay marcha atrás y más que, no sé, quitarnos todos los filtros, incluso el de lo femenino y lo masculino, eso es, sino la observación de la persona, el individuo, tal como sea, ¿no? Y bueno, cada vez en el ámbito de la sexología se habla más y de las sexualidades, ¿no? Y de los cuerpos y de las personas. Sí, porque no existe de otra manera, o sea, es que es así de diverso y tan rico y tan diverso y tan divertido también. Mira, a pesar de los nubarrones, yo también soy optimista, ¿no? No sé cuántos, pero los hay, TFGs, trabajo fin de grado,
que abordan sin ningún tipo de problemas y con toda la ilusión problemáticas como la endometriosis, problemáticas como los ovarios poliquísticos, y que podemos hablar de ello abiertamente y te cuentan que bueno, que sí, que con 14 años que me dijeron es que tú tienes más hormonas de hombre que de mujer y te recomendaron te recetaron directamente los los anticonceptivos, ¿no? Con 14 años y dices, pero es que yo quiero otra cosa, y eso te lo dicen estudiantes de aquí. Entonces, claro, te lo dicen personas con 21 años. Y luego también hay detrás compañeras del área y del departamento, no sé, como Rocío Jiménez, como Vanessa Cantón, que están ahí, que son muy jóvenes y muy talentosas y que van a empujar en esta dirección. Y también estamos los hombres, los hombres que tenemos que ir de la mano. Es que yo creo que sí, que nos tenemos que apuntar también a estar junto a vosotras, porque de este atolladero llamado patriarcado tenemos que salir juntas y juntos. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Pedro Ventura, Carmen Jurado. Pedro Ventura, enfermero, profesor de enfermería aquí en la Facultad, Carmen Jurado, enfermera sexóloga en el Reina Sofía, en la Comisión de Violencia de Género, Atención a la Población Trans, que tanto nos ha enseñado. Mar Malagón, su directora del IMIBIC, catedrática, que también nos ha explicado todo lo que se ha avanzado en investigación y solo en 30 años, que esto es verdad, que nos tenemos que quedar con un mensaje positivo. Y Maripaz Gutiérrez, que trabaja desde la atención primaria y desde el activismo también en los grandes profesionales, en las personas expertas, en quienes tienen que enseñar a otros profesionales. Es importantísimo el aplicar el feminismo, en el que desde luego creemos todas y todos, para que se llegue a una sociedad igualitaria, como decías, ¿no? Donde ya no haya que aplicar ningún criterio que no sea el criterio personal y humano por parte de todas y todos. Así que ha sido un placer compartir mesa. Gracias a la Universidad de Córdoba porque nos acoja en la Facultad de Medicina y Enfermería y por hacer posible este segundo programa de Perspectivas, Análisis de la Igualdad. Ha sido un placer estar con vosotras y contigo, Pedro, y gracias a todos los oyentes que están ahí siguiéndonos en la radio, en la cadena SER. Podrán encontrar este podcast, este vídeo a través de nuestra página web y también, desde luego, seguro desde la universidad. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.